Seguimos con nuestra clase introductoria a la inferencia estadística. Hablamos entonces de que la media muestral es un buen estimador de la media poblacional. De hecho, vimos que es insesgado. Y calculamos su error estándar, que es la desviación estándar de la distribución muestral del estimador, ¿ya? Que es un concepto bien complejo que vamos a ver más adelante con un ejemplo. Se puede calcular como sigma partido en raíz de n. Un problema común que pasa, que es muy real, es que cuando calculamos el error estándar de la media muestral, es que en verdad no sabemos el sigma poblacional. No sabemos cómo varía la altura de un chileno respecto a otro chileno, ¿ya? Respecto a la media poblacional. Entonces, en esos casos, estamos obligados a estimar sigma también. Y el estimador insesgado que se usa es la media muestral de eso, ¿ya? Entonces, S cuadrado es 1 partido n-1 por x sub i menos la media muestral. Entonces, curiosamente, esto está normalizado por n-1 y eso es por una propiedad de sesgo. No la vamos a demostrar acá, pero si uno empieza a jugar con la propiedad de sesgo, uno se da cuenta que con esto da que el sesgo es 0. ¿Ya? Entonces, cuando queremos calcular el error estándar de la media muestral, que acuérdense que es la división estándar de la distribución muestral de este estimador, cuando la varianza poblacional es desconocida, se estima como S partido en raíz de n. Y también está la varianza poblacional, que esa es cuando yo tengo los datos censuales, o sea, solamente sirve cuando tengo todos los datos de la población, y es igual a la anterior, pero es normalizada por 1 menos n, ya que usamos n mayúscula, porque estamos hablando de datos poblacionales. Entonces la varianza poblacional solamente sería calcular cuando tengo datos que corresponden a toda la población, y por eso estamos usando n mayúscula en vez de n chico. Si usamos este estimador como un estimador de la varianza sobre datos muestrales, este va a ser un estimador que va a estar sesgado. ¿Ya? Va a tener un sesgo. O sea que en el largo plazo, a nivel de esperanza, va a tener siempre un pequeño error. ¿Ya? Entonces, este es el estimador insesgado y este es la varianza poblacional que es sesgada, pero sí se usa en caso que tenga datos censales, perdón. No sé, censales sería datos de censo. Ya. Está caliente este té, todavía no. Ya. Ahora viene el gran ejemplo que les quería mostrar. ¿Ya? The sampling distribution of the sample mean. ¿Ya? Esta frase es difícil. Uno se la lee y dice que esto es un trabalengua. Es la distribución muestreal de la media muestral. ¿Qué significa eso? Discutimos antes que la distribución muestreal, la sampling distribution, es un concepto imaginario. ¿Por qué es imaginario? Porque se construye en base a todas las muestras que uno podría tomar del mismo tamaño de una población. Y en la práctica eso no se puede hacer, ¿ya? A menos que uno conozca la población y la pueda simular, ¿ya? Entonces ahora la vamos a simular. Entonces imaginemos la sampling distribution de la media muestral, ¿ya? Entonces imaginemos que sacamos con reemplazo, o sea, son muestreo con reemplazo, todas las posibles muestras de tamaño n de una población. Todas las posibles. O sea, jugamos con... Tenemos que ver como la combinatoria de todas las posibles muestras que se podrían sacar, ¿ya? Con reemplazo. Entonces, para cada muestra, calculamos el estadístico muestral, que en este caso, ¿qué sería? La media, porque queremos estimar la media poblacional y lo vamos a usar con la media muestral. Entonces, la distribución o el histograma de frecuencias de estas medias muestrales sería la distribución muestral de la media, ¿ya? Para muestras de tamaño n obtenidas de una población particular, ¿ya? Entonces, es algo fundamental en la estadística frecuentista entender que siempre la incertidumbre o el error de mi estimador, que es el error estándar, se obtiene a partir de la sampling distribution, pero que la sampling distribution en la práctica es un objeto imaginario, porque no podemos en verdad en la práctica extraer todas las muestras. Pero gracias al teorema central del límite lo podemos aproximar o calcular, ¿ya? Depende si mi distribución original es gaussiana o no. Lo vamos a ver al final de este ejemplo. Pero esto es fundamental, ¿ya? De hecho, la estadística bayesiana, que no se basa en estos postulados, es muy crítica sobre este concepto de la distribución muestral. Y generalmente se omite mucho cuando uno enseña estadística clásica
la sampling distribution. Uno dice, bueno, el estimador es una función de los datos y tiene una distribución. Punto. De hecho, este libro, eso es lo que dice sampling distribution una sola vez. ¿Ya? Que es un libro bien matemático de la estadística. Pero los libros más conceptuales realmente le dan un tratado bien importante porque madurarlo es clave para entender lo que está pasando. Entonces, en el ejemplo que viene a continuación, vamos a construir una sampling distribution de la media muestral y vamos a ver cómo se empieza a aproximar una gaussiana y vamos a ver empíricamente que la desviación estándar de la sampling distribution es sigma partido en raíz de n. Ya, entonces esta es nuestra población. Nuestra población, ojo, tenemos un censo. Nuestra población son 5 hermanos y la variable de interés, en este caso, la variable poblacional que queremos estudiar o el population parameter, el parámetro poblacional, es la edad de cada persona. ¿Ya? Entonces nuestra población tiene 5 personas con edades 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, la media poblacional, que aquí son nuestros parámetros de interés, y la desviación estándar poblacional se pueden calcular con este siguiente código en R. ¿Ya? Creo un vector con mis datos poblacionales, le calculo la media, y ahora yo programé aquí la desviación estándar porque quiero la desviación estándar poblacional. ¿Ya? Entonces la arreglo acá, para que esté dividida por n en vez de n-1. ¿Por qué? Porque es un dato poblacional. Tengo todos los datos. ¿Ya? Y me da que la media poblacional es mu, es 4, y la desviación estándar poblacional es 1.414. ¿Ya? Aquí tengo el mismo código. Acá lo pueden ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Ahí ejecuté esto mismo. Lo que yo voy a hacer ahora es que voy a simular, no, de hecho no voy a simular, voy a extraer todas las muestras posibles de tamaño 2 de mis datos, ya usando una permutaciones, todas las posibles combinaciones posibles. O sea, una muestra sería el 2,3, otra muestra sería el 3,4, otra el 2,5, ¿se dan cuenta? Todas las combinaciones posibles. El 2,2 porque van a ser con reemplazo. ¿Ya? Entonces vamos a usar la librería gtools, que eso va a mover todas las 25 combinaciones con reemplazo de tamaño 2 de aquí. ¿Ya? Todas las combinaciones. Entonces, ¿qué hago? Uso esta librería que se llama gtools y tiene un comando que se llama permutations. Entonces, permutations yo le digo, digo que mis muestras van a ser de tamaño 2. ¿Ya? Entonces, digo, dame todas las permutaciones del largo de mi población, que son, mi población tiene 5 elementos. Le digo, y todas las combinaciones de tamaño 2 sobre este vector de acá y con reemplazo. ¿Ya? Y eso lo paso a Tibble. Voy a usar estas cosas de tidyverse, ¿ya? Porque son más fáciles de operar. Y me da un Tibble, que es como un data frame, pero acuérdense que era un Tibble, con todas las permutaciones posibles. ¿Ya? Esto es lo que hago. Y ahora tengo samples. Y tengo este vector de acá. Entonces variable 1, variable 2 tiene el primer ejemplo de la muestra y el segundo ejemplo de la muestra y tengo todas las combinaciones. ¿Se dan cuenta? 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. ¿Cuál sería la sampling distribution de la media acá? De la media muestral. Tendría que calcularle la media a cada fila, ¿no?, de los elementos de las columnas. O sea, para cada fila promediar los elementos de las columnas. Y este vector resultante, que voy a tener 25 medias, analizar su distribución. Ven un histograma, por ejemplo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces esa es la media muestral no imaginada. ¿Ya? Obviamente en la práctica, recuerden, en la práctica es imposible hacer esto, en un ejemplo real. Entonces, ¿qué hago? Uso el comando mutate de tidyverse, que tiene un operador rowwise, que básicamente con eso yo cuando le paso rowwise digo que los operadores lo hago a nivel fila y no a nivel columna. Y le creo entonces una columna nueva que se llama con mutate, que se llama sample mean, como el promedio de la columna 1 con la columna 2. ¿Ya? Perfecto, hagámoslo.
tengo entonces ahora la media muestral para cada muestra. Ya, varía. Claramente hay variabilidad entre una media y otra. Ya, eso muestra que hay variabilidad. Entonces, ¿qué sería el error estándar ahora? Sería la desviación estándar de mi sample mean, ¿no es cierto? Ya, pues calculemos entonces, veamos cómo está la sampling distribution. Entonces la distribución de estas medias muestrales es la sampling distribution, ahora calculada empíricamente. Entonces con un histograma podemos visualizarla. ¿Ya? Y tiene una forma bien simétrica. ¿Ya? Y tiene colas. Se parece bastante si uno llegara, si esto creciera, ¿ya? Si tuviera mucho más, con más datos, una población más grande, claramente estamos notando que nos estamos aproximando a una distribución gaussiana. ¿Ya? ¿Por qué? Se imaginarán que nuestro amigo teorema central del límite está participando aquí, ¿no? Los valores extremos son menos probables y se empiezan a cancelar. En cambio, los valores del medio se empiezan a concentrar porque hay más combinaciones posibles. Entonces, este es mi histograma. Ya se dan cuenta que alrededor de la media poblacional, que era 4, es donde hay más combinaciones posibles. Mientras que para los extremos hay menos combinaciones. Entonces, esto es exactamente lo que está pasando en el teorema central del límite. ¿Qué es lo interesante aquí? Que si uno mira la distribución de mis datos censales, de mis datos originales, que son claramente no gaussianos, ¿ya? O sea, la distribución poblacional es bastante uniforme, de hecho, ¿ya? Tengo un dato, un ejemplo por cada valor, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es bien curioso que cuando yo hago muestras, muchas muestras con reemplazo de tamaño 2, me aparece esto de acá. ¿Ya? Claramente esto es una consecuencia del teorema central del límite. Y acá viene la magia. ¿Cuál es la media? Calculemos la media de la desviación estándar de mis medias muestrales. ¿Ya? La media de las medias es 4. ¿Ya? Y la desviación estándar de mis medias muestrales es 1. ¿Ya? Entonces, por un lado, ¿qué vemos? Que la media de mis sampling distributions de la media equivale a la media muestral. ¿Ya? Es una propiedad importante porque tiene mucho que ver con el sesgo. O sea, sabemos entonces que las medias de mis muestras en promedio total, o sea, en valor esperado, son equivalentes a la media poblacional. ¿Ya? Y eso tiene que ver mucho con que la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional. Comparemos ahora la desviación estándar de la desviación muestral, que es el error estándar por definición, con el error estándar que uno puede obtener a nivel teórico a partir de los datos poblacionales. En este caso, sigma es conocido y n es conocido. Sigma lo calculamos y era 1.4. ¿Se acuerdan? 1.414. Entonces uno puede hacer 1.414 partido la raíz de n y me da 1. 1. ¿Se dan cuenta? Vimos acá que es lo mismo que la desviación estándar de la sampling distribution de la media muestral. ¿Ya? ¿Qué hicimos acá? Súper interesante el ejercicio que hicimos. Aquí empíricamente mostramos que el error estándar es sigma partido en raíz de n y que la media de las medias es igual a la media poblacional. ¿Ya? Entonces eso me da intuición, y más que intuición, de que al parecer nosotros teóricamente podemos con una sola muestra entender información sobre el error estándar y estimar de manera insesgada la media poblacional. ¿Ya? Entonces básicamente empíricamente lo que vamos a hacer es validar que la media muestral es un buen estimador de la media poblacional y que su error estándar se puede calcular solamente en base a la desviación estándar de la poblacional y el tamaño de la muestra. ¿Qué significa esto? Esto es fundamental en la estadística. El teorema central del límite nos dice
cuáles son las condiciones en las cuales la media muestral, la distribución muestral de la media es gaussiana o se aproxima a una gaussiana. Si la población, los datos poblacionales son normales, en ese caso la sampling distribution siempre va a ser normal. Si sumo gaussianas me da una gaussiana. ¿Ya? Entonces, si uno cree que los datos son gaussianos, uno sí o sí le puede creer a que el error estándar es sigma partido en raíz de n. Si la población de la cual uno muestrea no es gaussiana, la sampling distribution de la media se va a aproximar a una gaussiana si tenemos una muestra grande. ¿Ya? ¿Qué grande? Es arbitrario. Lamentablemente los estadísticos antiguos, los libros clásicos tipo receta de cocina, antipensamiento estadístico, tratan de decir 30, por ejemplo. Pero en verdad no hay ninguna garantía. ¿Ya? Pero sabemos que el teorema central del límite nos asegura que, independiente de la distribución original, los promedios empiezan a parecerse una normal cuando las muestras son grandes. ¿Ya? ¿Qué tamaño es suficiente? Algunos autores dicen 30 a 40. Pero si la población, por ejemplo, es muy no normal, o sea, muy skewed, tiene colas muy grandes, muy anchas, se necesitan muchos más. Incluso si la distribución es muy rara, estamos hablando de volúmenes mucho más grandes. ¿Ya? Uno puede hacer el ejercicio con simulaciones. Pero conceptualmente se nos espera que los datos no sean tan distintos a una normal. Uno puede confiar que con 30 datos es razonable que las medias muestrales empiecen a distribuir gaussiano, y eso significa que yo puedo entender la variabilidad de mi estimador, que es este sigma partido en raíz de n. Y dejemos este video hasta acá, que estuvo para mí uno de los videos fundamentales de este concepto. Este ejemplo para mí es vital para entender lo que es una sampling distribution, que es un concepto fundamental en la inferencia frecuentista. ¿Ya? Entonces, eso, resumir entonces, de qué hablamos aquí es que la sampling distribution es esta distribución imaginaria de todas las muestras del mismo tamaño que uno podría tomar y les calcula el estadístico que a uno le interesa. En este ejemplo vimos la media, pero podría ser otra cosa. Y cuando vemos la media, exactamente se puede ver que el error estándar, que es la división estándar de la distribución muestral, es sigma partido en raíz de n. Eso lo vimos empíricamente. Y esto va a ser muy útil para hacer inferencias sobre intervalos de confianza, por ejemplo. Los intervalos de confianza se basan 100% en la sampling distribution, los p-valores que vamos a ver después, los test de hipótesis también. Así que les pido que maduren este ejemplo, que lo miren, que lo ejecuten y lo mastiquen harto antes de seguir. Eso. Gracias.